Muy bien, entonces hoy continuamos con nuestra segunda sesión de clase del curso de hacking ético. El lunes habíamos dado inicio al desarrollo del curso, indicando los temas que se van a revisar durante las 16 semanas de sesión de contenido. Continuamos con lo que es la introducción al hacking ético, el temario que se va a revisar, las fases del hacking, los tipos de hacking, también las modalidades, servicios adicionales, así como propuesta o elaboración de auditoría. Las fases que conllevan a un usuario para que sea considerado como un hacking siguen obviamente un orden lógico. Son pasos, son secuencias al momento de ejecutar un hackeo. Hay que ir teniendo en cuenta que hacking tiene varias modalidades, que lo vamos a ver también en unos instantes, pero siempre existe una secuencia de pasos o de orden lógico o fases que consideran en el hacking. La primera se expresa como reconocimiento. Entonces, en el reconocimiento se considera la manera de recabar la información o recopilar la información necesaria con el objetivo, con aquella institución que el hacking desea ingresar para bien, para ver vulnerabilidades o de repente para sacar provecho. Luego de tener el reconocimiento de la información, entonces implica sondear la red para descubrir algunos hosts individuales, también descubrir las direcciones IP y los posibles servicios de red que puedan ser hackeados. Este proceso también implica un riesgo de detección, es decir, que los mismos empleados o los mismos administradores de la red te puedan en este caso descubrir. Luego de tener la información necesaria, entonces se empieza a hacer un escaneo, que es la segunda fase del hacking. El escaneo se refiere a tomar la información descubierta durante el reconocimiento, durante la primera etapa, y utilizarlo para examinar la red. Existen varias herramientas que se pueden aquí utilizar en el escaneo. Por ejemplo, el escáner de puertos o de protocolos de mensajería, barrido de PIN, escaneados de vulnerabilidades. Entonces, de esa manera los hackers o hackings van a buscar la información necesaria para perpetrar un ataque. Contra algunos objetivos, por ejemplo, pueden ser atacar los sistemas operativos de algunas computadoras, los mismos software que se hayan instalado, o extraer información de cuentas de usuario, así como también utilizar las direcciones IP que pueda tener dicha institución. Luego de haber obtenido esa información y haberla escaneado, entonces ahora se procede a obtener el acceso. Esta fase 3 o denominada obtener acceso es cuando el hacking real Buen tiene día, lugar. profesor. Buenos días. Entonces, aquí es donde se ve si hay vulnerabilidades o no. Se ve si hay vulnerabilidades expuestas durante el reconocimiento y la fase de exploración o escaneo. El proceso también de obtener acceso se puede traducir en términos generales como apropiarse del sistema. Entonces, luego de apropiarse o ingresar ya al sistema, continúa con la cuarta fase, que es mantener el acceso.
Entonces, de repente todavía no se ha cumplido el objetivo, entonces es importante mantener el acceso, pero siempre conllevando a evitar que sean detectados. Una vez entonces que el hacking ha obtenido el acceso a un sistema de destino, va a querer mantenerse en ese acceso, inclusive para una futura explotación o un futuro ataque. Posteriormente que mantenga ese acceso, obviamente necesita borrar huellas, que es la última y quinta fase que generaría en un hacking. El propósito de borrar huellas obviamente es para evitar que sean detectados, porque pueden generar acciones legales. Entonces, obviamente podría perjudicar a la persona que esté hackeando. Entonces, una vez que los hackers han sido capaces de obtener y mantener el acceso, cubren su rastro para evitar la detección del personal de seguridad y así eliminar la evidencia del hacking y evitar acciones legales. Entonces, los hacking siempre van a tratar de eliminar todos los rastros del ataque o alertas de los sistemas de detección que se hayan implementado. Entonces, de esa manera podemos nosotros apreciar. Ese es lo que se concierne al círculo del hacking y las fases de un hacking ético complementa con la presentación, la escritura del informe y la presentación del informe. Entonces, esas son las 5 fases que se expresan dentro de un hackeo. Pero también existen tipos de hacking. Hay hacking ético externo y hacking ético interno. En el externo, obviamente, es aquel usuario que no trabaja en la empresa, que no trabaja en la institución y puede llevar a cabo el proceso a través de alguna infraestructura de red pública, haciendo uso de Internet. También es considerado o considera el uso de equipos de la organización que estén expuestos a Internet, porque brindan un servicio público. Entonces, es muy posible, inclusive hay muchos casos de hackeos que han existido a nivel mundial. El Perú no ha sido ajeno a ello, entonces, algunos ejemplos en los cuales el hacking aplica este tipo de hackeo externo son mediante el uso de los enrutadores, de los firewalls, servidores web, servidores de correo, servidores de nombres, o lo que comúnmente se llaman DNS y otros más. Entonces, no olviden que para esta parte de utilizar el hacking se necesitan conocimientos sólidos en programación, en redes e inclusive en seguridad informática. Entonces, son aspectos que serían importantes, también puedan ser complementados. Ese es con respecto al hacking ético externo. Y el hacking ético interno, obviamente, es un empleado de la misma institución. Se lleva a cabo desde el punto de vista de un empleado de la empresa o un consultor. Ojo que a veces el consultor puede solicitar información que no tenga que ver con la auditoría que pueda estar llegando a realizar. Muchos administradores de sistemas se preocupan por proteger el perímetro de su red y subestiman al atacante interno. Entonces, en esta parte hay que evitar la subestimación al atacante interno porque puede ser un mismo empleado de la institución. Obviamente, puede darse ataques exitosos por parte de ellos. Hubo una encuesta en el Reino Unido en el cual se expresó que los ataques de hacking internos expresaban un 75% y ataques externos eran apenas un 25%. Entonces, de esa manera representamos los tipos de hacking. Y las modalidades del hacking indican qué tipo de delincuente o qué tipo de hacking es. Expresamente son 3 tipos: el black box hacking o simplemente hacking de sombrero negro, que es el más perjudicial.
el delincuente poco ético. Ya, no olviden que el curso es hacking ético, entonces obviamente se van a buscar información y vulnerabilidades, pero no para sacar provecho, simplemente para conocimiento, ¿ya? Se hace esa indicación. Ese hacking de sombrero negro obviamente viola alguna seguridad de computadora o de red para su beneficio personal. También pueden atacar las vulnerabilidades para comprometer las computadoras y la red. Y en muchas de estas situaciones lo hacen para, como se indicó ahí, para beneficio propio. Situación distinta tiene el gray box hacking, que se refiere a un hacking de sombrero gris. Es más persuasivo. Personas que cometen delitos y hacen cosas probablemente poco éticas. Se consideran poco éticas porque en algún momento lo hacen para beneficio y en otro momento para ver vulnerabilidades y describir algunas soluciones. Además, estos hacking de sombrero gris, pueden divulgar alguna vulnerabilidad en la organización afectada. Después de haber puesto en peligro la red. Entonces, al divulgar la vulnerabilidad, están considerándose ya como un lado del hacking de sombrero blanco, que es la tercera modalidad. El white box hacking o simplemente hacking de sombrero blanco es un hacking propiamente ético, es decir, utilizan sus habilidades para fines buenos, éticos y legales. Además, ellos pueden realizar pruebas de penetración de redes para comprometer los sistemas. También denominados, por ejemplo, caja blanca en el sentido de que no hay ningún riesgo. Es decir, además de poder brindar un punto de red e información, el consultor recibe información extensa como diagramas de red, listados, direcciones IP, para poder buscar las vulnerabilidades y que éstas sean subsanadas. Entonces, en líneas generales se tienen tres tipos de hacking. Hacking de sombrero negro, el hacking de sombrero gris y el hacking de sombrero blanco. Obviamente el de sombrero gris tiene características de sombrero negro y de sombrero blanco, debido a sus incursiones. Pero también hay servicios adicionales de los hackings. Estos servicios adicionales de hacking, por ejemplo, podemos trabajar con ingeniería social, con Guardielin y lo que es Guardriving. Entonces, además también, por ejemplo, hay otro servicio que es equipo robado o auditoría de seguridad física. Lo que más se aplica aquí es la ingeniería social, en donde el hacking se hace pasar por un cliente con el propósito de obtener información, manipulando a las personas para adquirir datos confidenciales. También sucede eso, por ejemplo, con el envío de correos electrónicos falsos que adjuntan información maliciosa. Se pueden llamar a personal del cliente fingiendo ser técnico del proveedor de Internet. Yo creo que estos casos son bastante típicos en los cuales podemos recibir correos, ¿no?, que indican que es necesario verificar la cuenta, una cuenta corriente o una cuenta de ahorros, que te piden información para que puedas seguir si no te bloquean. Entonces, ahí viene una modalidad, un servicio adicional de ingeniería social. Lo de Guardalin y Guardriving se refieren a programas que marcan números telefónicos consecutivos y de esa manera pueden ir buscando el módem que corresponda al lugar de esa persona o de esa institución que se desea vulnerabilidad. Luego de la misma aplicación viene el descubrimiento del módem y empieza el ataque brutal. El Guardriving, por ejemplo, parte de lo que es el Guardialing, pero aplicado a redes inalámbricas. El hacker ahí entabló una guerra inalámbrica desde las inmediaciones de la empresa para detectar la presencia de redes inalámbricas pertenecientes al cliente y así identificar vulnerabilidades.
Entonces, ahí se aprecia, por ejemplo, el uso de estas redes inalámbricas. Inclusive hay paquetes, siempre hay programas, existen aplicaciones que pueden utilizarse para el hacking. Un servicio más, el cuarto, es el equipo robado, el cual se desea o se debe comprobar si la organización ha tomado las medidas necesarias para precautelar, es decir, para poder resguardar la información de la institución. Se debe recomendar también siempre al cliente realizar un respaldo de su información previo a la ejecución de este servicio. Obviamente, hay muchos que utilizan, por ejemplo, resguardo a través de la nube. En la nube tienen algún backup, alguna copia de seguridad, porque es muy posible que si roban la información o vulneran, o en todo caso perjudican un computador, es muy fácil que de repente la información no sea recuperada. Entonces, se utiliza la nube como propósito de poder tener la información a salvo. Y en la última modalidad o el último servicio adicional de hacking es la auditoría de seguridad física. Esa auditoría refiere que algunas empresas consideran la seguridad física parte de las auditorías de hacking ético. Hay algunos que de repente no consideran que la seguridad física tiene que ver con el hacking ético. Recuerden que el hacking ético busca realizar incursiones a PCs, a información, con el propósito de buscar vulnerabilidades y hacerlas saber. Este tipo de auditoría también entraña dificultades y riesgos de lo que se debe estar consciente para evitar situaciones que puedan colocar o tener a personas implicadas. Entonces, de esa manera se perciben los servicios de hacking adicional. Asimismo, dentro de la fase, por ejemplo, de un hacking, se tenía lo que era la elaboración de propuesta e inicio de la auditoría, o simplemente obtener información del cliente. Y de esa manera estamos listos para elaborar, o se está listo para elaborar una propuesta que defina claramente el alcance del servicio, el tiempo que tomará el hacking ético, el entregable o el informe, hallazgo y recomendación, así como también los costos y las formas de pago. Es muy posible que de repente se adquiera el servicio de algún hacking ético para ver la vulnerabilidad de seguridad que hay en alguna institución, pero obviamente el hacking ético esto no lo va a hacer en forma gratis, entonces hay un costo y también hay una forma de pago. Discutir técnicas de elaboración de propuestas, dimensionamiento de proyectos y valoración está fuera del alcance de este texto, pero se pueden considerar algunos enlaces relacionados. Entonces, esta elaboración de propuestas es informe que se consigue tener para llevar a cabo un proceso de hackeo. Algunos casos de hacking, por ejemplo, en Sonnet, en Yahoo, en Heartland y en RSA, sucedieron algunos casos de hacking saltantes, pero no son los únicos, hay una diversidad de situaciones que han existido de hacking ético. Por ejemplo, en el año 2011, el impacto en Sony fue que se hackearon 77 millones de cuentas. Obviamente el sitio estuvo caído durante aproximadamente un mes y eso ha generado pérdidas que bordearon los 171 millones de dólares. Pasó algo similar en el año 2013 con Yahoo, el cual estuvieron en perjuicio 77 millones de cuentas de usuarios. A ver, aquí hay que hacer una corrección, son 3.000 millones de cuentas de usuarios. En Yahoo fueron 3.000 millones de cuentas de usuarios y generando una pérdida de 350 millones en caída de precios de Yahoo. Para el año 2008, por ejemplo, se tuvo lo que es Heartland, el cual
tuvo complicidad de datos de 143 millones de tarjetas de créditos expuestos. Entonces, esto generó una pérdida de 350 millones de dólares en compensación a pagos fraudulentos. Obviamente, todo este esquema de hackeo recibe pérdidas insostenibles en algunos casos. En el año 2011, por ejemplo, se tuvo impacto de robo de registro de 40 millones de empleados de sus clientes. La pérdida no fue declarada por la institución RCA, entonces quedó en esa parte en incógnito. Entonces, según estos puntos que hemos revisado de hacking, inclusive de modalidades, hacking de sombrero blanco, sombrero gris y sombrero negro, les pediría, por ejemplo, que podamos identificar el color del sombrero. ¿Qué opinan aquí ustedes para el primer caso? Después de hackear las máquinas ATM de forma remota con una PC portátil, trabajó con los fabricantes de ATM para resolver las vulnerabilidades de seguridad encontradas. Blanco. Blanco, profe. Blanco. Blanco, todos, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Ya, vamos a indicarlo entonces. El siguiente, desde mi PC portátil transferí 10 millones de dólares a mi cuenta bancaria con los números de cuenta y números de PIN de las víctimas, después de ver las grabaciones de cómo ellas ingresaban los números. ¿Qué consideran? Negro. Negro. Gris, mitad y mitad, profe. Fue para Eso su es cuno, eso beneficio, es cuno. obviamente. Ya, muy bien. El siguiente. No olviden que hay algunas normas que hemos indicado al inicio del curso. Evitemos malos comentarios, por favor, ¿ya? El tercer caso. Mi trabajo es identificar las debilidades en el sistema informático de mi empresa. Blanco. 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 Blanco, Ya. profesor. Listo. Siguiente, utilicé un malware para comprometer varios sistemas corporativos para robar la información de tarjetas de crédito. Negro. Y esa información. Negro, profe. Negro. El siguiente, durante mi investigación en ataques a la seguridad encontré una vulnerabilidad en una red corporativa a la que puedo acceder. Gris. Gris, profe. Ya, listos. Y el último caso, estoy trabajando con empresa de tecnologías para resolver un defecto con el DNS. Aquí no hay Blanco, beneficio propio, no hay... Blanco. Gris, profe. No, es blanco porque va a buscar resolver algunos defectos. No es para beneficio de él, simplemente es para dar a conocer qué vulnerabilidades existen. No olvidemos que el hacking de sombrero negro es aquel que busca beneficio propio. El sombrero blanco busca vulnerabilidades, pero para darlas a conocer y resolverlas. En cambio, el de sombrero gris tiene de los dos, ¿ya? De los dos trabajos, de los dos tipos. Entonces, de esta manera hemos podido identificar mediante ciertas características el tipo de hacking. Aquí tenemos algunos enlaces de interés que se van a compartir también para que ustedes puedan revisarlos sobre algunos aspectos de ingeniería social, los tipos de hacking, así como herramientas para hacking ético y conceptos de hacking. Son unos videos cortos, pero muy valorables, bastante información necesaria e importante. Y para finalizar, ¿ya? Hay una actividad que ustedes van a presentar. ¿Listo? Vayan leyendo y les indico, ¿no? El tema es que ustedes van a elaborar un mapa conceptual acerca del modelo OSI. No olviden que dentro del desarrollo de un hacking ético es necesario también conocimientos de redes. Y el modelo OSI incluye justamente esas características, incluyendo
las capas con su función primordial. Esto lo van a presentar en formato PDF. Tú puedes desarrollar tu modelo conceptual en cualquier programa y luego lo exportas a PDF. El mismo que pueda incluir al final sus apellidos y nombres. La fecha de presentación es el sábado 3 de octubre. Lo van a subir a la plataforma Chamilo. Ya tienen su cuenta de usuario, ¿verdad? Sí, sí. Ya, listo. Entonces, bueno, acá también, no sé si ha sido en la noche o hoy día temprano que recién me aparecían los cursos y tengo que agregar el contenido, ¿ya? Pero es muy posible que hasta el sábado ya esté en la sección tareas personalizada para que ustedes puedan subir. ¿Ok? Entonces, como ahí lo indica, plataforma Chamilo es el medio de presentación en la sección tareas y en tarea 01 ahí van a ubicar para que puedan subir su archivo de la tarea. En caso no esté disponible, enviarlo al WhatsApp, ¿ya? Pero tienen que esperar hasta el sábado. Ya, el sábado es la fecha límite. Si todavía no está la plataforma, es decir, con el contenido, ya por el corto tiempo que hay, entonces lo enviarían por WhatsApp. No envíen mañana ni pasado por WhatsApp todavía. Tienen que esperar hasta el sábado. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, lo mandamos por WhatsApp el sábado. No, No. si es que no está disponible la plataforma Chamilo, se envía a Ay. WhatsApp. Ustedes ya tienen la cuenta de Chamilo. La plataforma Chamilo ya está. Ah, Pero sí. ya, Ese me acaba de llegar el recién, correo. ya, recién me aparecen a mí los cursos, entonces recién tengo que agregar el contenido. Recuerdan que cuando usábamos Mil Aulas, en Mil Aulas ya había el contenido cuando iniciamos clase, porque se había gestionado antes. Acá Chamilo, por ejemplo, anoche recién me han entregado los cursos y tengo que recién subir contenido. Entonces, si hasta el sábado ustedes ingresan a Chamilo y no encuentran la sección tareas, ni tarea 1, entonces lo subirían al WhatsApp, ¿ya? ¿Se comprendió? ¿Listos? ¿Preguntas, por favor? ¿Algunas preguntas? Voy a compartir también una guía. Ya, voy a compartir una guía que ustedes pueden revisar para que complementen los temas que se han revisado, ¿ya? Estos son todos los puntos que se tienen. Esta guía también se las comparto para que ustedes puedan tenerla en cuenta. Aquí aparecen los casos de hacking ético, también la actividad que se acaba de desarrollar y los enlaces de interés que ustedes pueden utilizar. Y lo que es obviamente la tarea que vas a utilizar, ¿ya? Entonces, eso también se los comparto. No olviden lo que les indiqué, por favor, colocar presente en la sección del chat. A aquellos que todavía no lo han hecho, háganlo de una vez antes de finalizar la clase. Muy bien. A partir de este sábado 3 de octubre, se empiezan con las recuperaciones de clases. Este sábado empieza la recuperación de clase del día lunes. Entonces, este sábado nos tenemos que ver nuevamente, por favor. Bueno, nos vemos en forma virtual. ¿Ok? ¿Preguntas antes de finalizar la clase? Hay un día que me estaba invitando a su casa, profesor. Ale, Tranquila. Sí tiene casa usted, ¿no? ¿Ya? ¿Listos? Muchas gracias entonces. Si no hay preguntas, gracias a todos Gracias, por profesor. su Que tenga buen día. participación. Leo, Gracias. buen día. Gracias, gracias. Profe, hasta luego, buen día. Hasta luego.